Hola Katy, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para irnos directo al tema, Katy, quiero primero comentarte que eres una mujer a la que yo admiro mucho porque, para los que no saben, cuando yo conocí a Katy, estábamos juntas en la universidad y Katy llega levantando fondos para ser la próxima presidenta de Acciones por México. Y algo que yo admiro mucho de Katy desde que la conocí es su capacidad de argumentos con persuasión. Entonces es alguien que te convence con la palabra y con argumentos sustentados. Entonces, y esto mismo genera mucha seguridad en tu persona, Katy. Entonces, a lo largo de la vida hemos convivido en varios diplomados, cursos y vaya, eventos uno tras otro. Y quería invitarte, Katy, para que platicáramos sobre el tema de en sí de las metas, de los sueños que nos ponemos como, como personas, no enfocado tanto a lo mejor a la mujer, pero como personas, las metas que nos ponemos y los sueños que llegamos a tener, ¿por qué a veces nos cuesta tanto el aceptar o reconocer nuestros propios talentos? Y quiero platicar un poquito de por qué está saliendo toda esta pregunta. Hace unos días platicando con una persona, me decía que escuchó una conferencia de un expositor increíble, pero que este expositor era un personaje. Este personaje se disfrazaba, vamos a suponer, no sé, se ponía su máscara, su gorra, su sombrero, todo y interpretaba un personaje increíble. Entonces a la gente los enamoraba con sus discursos. Y yo le decía, pero ¿qué pasa con esa persona cuando no trae este disfraz? Dice, no, pues es alguien introvertido, es alguien que posiblemente no tiene esa facilidad de palabra o le cuesta un poquito más, pero cuando se vuelve a poner la máscara, se transforma. Entonces me decía, pero increíble las conferencias. Y le digo, ¿sabes algo? Esto se está empezando a poner de moda de los personajes, ¿verdad? Y el storytelling y todo esto, porque es más fácil salir de quienes somos nosotros mismos y entrar a otro personaje que no tiene límites, que no tiene barreras, que todo lo que piensa lo dice bajo argumento, no sé. Entonces, quiero que me platiques tú, Katy, qué has visto o qué has vivido a lo largo de tu vida, de cómo ha ido cambiando y a qué te has enfrentado, porque antes vivías en México, ahora estás viviendo en España. Antes trabajabas en un banco, ahora trabajas ahorita nos platicas un poquito más sobre este trabajo. Eras soltera, ahora pasas a casada. Platícanos cómo todo este tipo de cambios han cambiado a la Katy que era cuando nos conocimos, vaya, en ese momento que eras presidenta, ahora que estás en España y todo este nuevo giro, y cómo te has enfrentado a estas situaciones. Carla, muchísimas gracias. La pregunta se me hace muy interesante. Muchas gracias por invitarme a conversar contigo. Se me hace un tema, la verdad es que bastante enriquecedor. Creo que nadie tiene las respuestas, pero lo que tenemos es poner sobre la mesa la pregunta y poder discutirlo. Y a base de esto, a lo mejor generar conversación y generar experiencias y aprender unas de otras. Por lo pronto es aprender lo que tú piensas, tú conocer qué es lo que yo pienso, pero la idea sería a lo mejor más adelante también conocer qué otras mujeres o qué otras personas piensan sobre el tema. Creo que es muy, muy valioso y la pregunta es bastante interesante. Sí, como dices, yo te conocí cuando me estaba lanzando para ser presidente del Consejo de Acciones por México del TEC. Esto ya fue en 2011, hace casi 9 años. Y si me preguntas sobre las metas o más que las metas, ¿cómo era yo, la Katy, del 2011 cuando estaba decidiendo lanzarme este proyecto? Si soy honesta, creo que era muy idealista. Y este idealismo creo que iba muy de la mano, a lo mejor podrías llamarlo como confianza, pero no creo que haya sido confianza, creo que era falta de conocerme a mí misma y qué era lo que yo quería hacer. Y creo que también es un poco el sentir, que es algo que nos pasa mucho cuando llegamos a la universidad, que tenemos un colchón sobre el que podemos caer y no es tan grave caer. ¿A qué voy con esto? Cuando me lancé de presidenta del Consejo de Acciones por México, no fue una decisión que yo tomé sola. Claro que era algo que a lo mejor me llamaba la atención, pero yo estaba mucho más enfocada en ser economista, era la carrera que yo quería estudiar. Tuve la fortuna que desde chica sabía qué era lo que quería hacer y qué era lo que me quería dedicar. No es algo que todo el mundo tiene esa fortuna cuando llega a la universidad, que incluso elige un camino y termina de estudiarlo, tiene el diploma en mano y dice, yo me hubiera gustado dedicarme a algo más.
Gracias a Dios esa no fue mi situación, pero no era algo que tuviera en mente. Sin embargo, yo creo que por mi personalidad o por como siempre he sido, que me interesa mucho conocer los temas de actualidad, de política, de gobierno, estaba muy inclinada a que eventualmente me hubiera interesado estar en un puesto de elección popular dentro de Consejo Estudiantil. Independientemente, a lo mejor si hubiera sido Consejo de Acciones por México, si hubiera sido FEITESEM. Sin embargo, yo sin haberme planteado poder querer ser parte de un consejo estudiantil, tenía este apoyo de los estudiantes de mi carrera, o sea, de todos los economistas con los que yo estaba estudiando. Y creo que eso te da mucha motivación, porque yo recuerdo tener una plática con el que era en su momento el presidente de la SALEC, que era la Sociedad de Alumnos de Economía, que me dijo, es que si tú te lanzas, todos te vamos a apoyar y vas a ganar. Esa es una confianza que, o son palabras que te dan mucha confianza. Entonces, poco a poco la vas cultivando. Primero es con el que fue el presidente de Acciones por México, pero después es con Carla cuando yo recuerdo tú eras presidente de SALAF. Y tengo mi primera conversación contigo y me dices que estoy de acuerdo. Entonces tengo la tercera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me empiezo a conocer más y me doy cuenta, como tú dices, que la manera en la que yo aporto o mis talentos van hacia el debate y la persuasión. Y si tú usas estos talentos para lograr cosas positivas, pues qué más, pues es lo mejor la realidad. Estás aprovechando bastante esto. Entonces, yo creo que en ese sentido es algo que ayuda bastante. Ahora, cabe decir, eso no quiere decir que cuando era 2011 yo tenía unas metas y en ese momento a lo mejor puede caer la idea de, no, es que ya va a ir a la política, porque es alguien que sabe hablar muy bien en público, que sabe persuadir, junto fondos, ganó como presidente del Consejo de Acciones por México, es alguien que tiene todas las características para ir a política. Y si tú no te conoces lo suficientemente bien, puedes llegar a pensar que esa es tu meta en la vida y qué es lo que quieres hacer y eso hacia dónde vas a empezar a caminar. Y yo creo que eso por ahí es bastante interesante, Carla, porque por eso antes de que tuviéramos esta conversación, yo te decía, es que si tú me preguntabas, si hubiera tenido esta conversación contigo en 2011, no hubiera sido la misma que en 2020. Porque como bien decías al principio, abriendo el debate, la realidad es que empiezas a vivir cosas distintas. Y así como tú dices, oye, ¿por qué ciertos personajes son tan carismáticos, tan extrovertidos con un personaje y por qué no lo pueden ser en su vida real? Creo que tiene que ver con que no te conoces. A lo mejor la percepción que la gente tenía de mí era no una máscara, porque siempre eres tú, pero era solo una parte, la parte en la que yo quería ser presidente del Consejo de Acciones por México y que yo ya tenía un plan de acción para lograrlo. Pero a lo mejor siguen existiendo bastantes inseguridades en otros lados. Y claro que esas inseguridades van a seguir estando ahí mientras tú no te conozcas. No quiere decir que tú conociéndote más ya van a dejar de existir, simplemente las vas a dominar y vas a saber cómo manejar un poco mejor las situaciones y lograr alcanzar tus metas. Ahora, Katy, cómo te han movido las distintas etapas de tu vida con las metas que tú llegas a tener? Mira, es muy interesante porque yo creo que con los golpes, yo creo que con los errores, porque yo creo que mi primer golpe en el que me sentí que no lo iba a alcanzar todo fue justamente graduándome de carrera, porque yo creo que cuando estaba en grupos estudiantiles, en cierto sentido vives en una burbuja, no sé si a ti te pasó algo similar. Yo dije, ¿qué trabajo no voy a lograr? ¿Cómo Harvard no me va a aceptar para estudiar el MBA? O sea, fui presidente del Consejo de Acciones por México, luego estuve en el CEF, me gané el Borrego de Oro, hice todo esto. ¿Cómo va a ser posible que no? O sea, no crees que te puedan decir que no si hiciste según tú tantas cosas. Y cuando salgo de estudiar carrera, economía, esto creo que es en diciembre del 2013. Pues bueno, o sea, aquí contándote la historia de tal como fue mi primer trabajo, yo me rompí las costillas en Año Nuevo del 2013, justo graduándome, y la única entrevista que había logrado tener era en mi trabajo anterior, o sea, en el que terminé trabajando 4 años. Y yo por miedosa, diciendo la palabra, preferí aceptar el trabajo a decir, ¿sabes qué? Déjame recupero de las costillas, no puedo ir a entrevistas por 2 meses, déjame me recupero y me siento y pienso bien qué es lo que quiero hacer. Dije, no, a ver, ¿cómo me voy a quedar sin trabajo? O sea, me están ofreciendo un trabajo, es un buen trabajo, es en una muy buena empresa, pues voy a decir que sí. Y ahí terminé trabajando 3 años y medio. Y eso no quiere decir que no haya sido feliz trabajando donde trabajé. Me encantó el lugar, tuve demasiados aprendizajes, pero fue un nerviosismo que tuve de decir,
oye, es que no tuve paciencia para esperarme 2 meses y a lo mejor me hubiera esperado los 2 meses, hubiera tenido otras entrevistas y aún así hubiera elegido este lugar para trabajar. Simplemente no me di la opción de tener opciones. Entonces, ¿qué pasa? Entro a trabajar en finanzas, que se me hace un mundo fascinante, pero no fue la razón por la que yo estudié economía. Y me empieza a gustar, me empieza a gustar el ambiente de trabajo, me empiezan a caer muy bien mis jefes, me estoy dando cuenta que estoy aprendiendo. ¿Y qué pasa? Hay un momento en el que yo pienso, a ver, puedo salirme a intentar ir a gobierno, que es algo que a lo mejor me hubiera gustado explorar. Puedo salirme a intentar a lo mejor irme a consultoría o irme a hacer acción social, que es algo que hasta el momento me gusta bastante. O me puedo quedar donde estoy, que voy bien y que me está yendo muy bien. Y en ese momento la decisión que yo consideré no la fácil, pero la obvia era quedarme donde estaba. Y, y ahí terminé trabajando hasta antes de venirme a hacer la maestría. Entonces, hasta cierto sentido, yo creo que sí existió a lo mejor un poco de miedo de intentar hacer algo distinto, porque me daba cuenta, por ejemplo, que muchos compañeros estaban batallando en conseguir trabajo, o que muchos compañeros que estaban siguiendo sus sueños, pues esos sueños a lo mejor no les pagaban tan bien, o se estaban yendo a lugares a vivir en los que a mí no me interesaba vivir, o que no era tan fácil. Entonces yo decía, oye, a ver, a lo mejor no fue la razón por la que yo estudié economía, este trabajo, pero fíjate todas las cosas positivas que tienes. No sé si a otras personas o si a ti te haya pasado, que a veces no estás en lo que tú soñaste hacer, pero ves todo, lo pones en la balanza y dices, bueno, no estoy tan mal. Y sigues ahí. Y luego, el siguiente golpe que tuve en el que me replanteé muchísimas cosas fue cuando empecé a presentar el GMAT. Para mí, ese examen fue causa de gastritis. Y, a ver, no me puedo flagelar y decir que no lo intenté. Lo presenté 5 veces. La gente que ha presentado el GMAT, cada uno cuesta $250. Y la cantidad de preparación que traes detrás, porque tienes que pagar cursos, tienes que presentar el TOEFL. Paréntesis, para los que no saben, ¿puedes explicar qué es el GMAT? Claro, el GMAT es un examen, es un standard test que tienes que presentar para irte a estudiar a universidades en el extranjero. Casi siempre es para Estados Unidos. No necesariamente todas las universidades lo piden, no para todos los programas, pero a mí me interesaba hacer un programa en economía o en business. Entonces, el GMAT era parte del camino. Y, y la realidad es que ahora que lo veo detrás, porque es interesante, Carla, cómo cuando ya lo viviste, lo quieres ver en perspectiva, quieres hacer una regresión como financiera y economistas que somos, y decimos, ya vi dónde estuvo el error. Como que ya empiezas a identificar varias cosas. Y yo creo que entre las cosas que identifico que tuve ese tropezón en el GMAT, fue que yo era una persona muy inquieta también durante ese tiempo. Quería estar trabajando y teniendo mi sueldo y quería estar emprendiendo, no sé si recuerdas en su momento que estaba emprendiendo, y quería seguir haciendo cosas de acción social y quería presentar el GMAT al mismo tiempo, porque mi personalidad siempre es muy activa de estar en muchas cosas. Y a ver, yo sé que es increíble querer hacer muchas cosas, pero el hacer muchas cosas a veces no te permite enfocarte en la cosa que quieres hacer. Entonces, ¿cómo me iba a poner yo a estudiar para el GMAT si tenía tantas cosas que hacer? Y no solo para el GMAT, o sea, incluso cómo quería que mi emprendimiento saliera adelante si no me arriesgaba a renunciar y decir, 100% me voy a poner a hacer el emprendimiento. Y si a lo mejor no me arriesgué a renunciar para hacer mi emprendimiento, es que tampoco quería hacer tanto el emprendimiento. Entonces, creo que ahí afectó un poco. Y yo, por ejemplo, veo a mi actual esposo, que de hecho yo lo conocí en el curso del GMAT, y él no hacía nada más que estudiar para el GMAT. Nada. O sea, yo estaba en mil cosas, haciendo el diplomado, haciendo demasiadas cosas. Y él, nada más que el GMAT. Él lo presentó una vez el examen. Y con eso le bastó el score que necesitaba. Y yo presentándolo 5 veces, él no pagó más que un curso, yo pagué 3 cursos. Fue totalmente diferente la experiencia. Y ahora que lo veo, digo, es que, a ver, o sea, como yo quería estar haciendo 4 cosas al mismo tiempo y querer ir a un top school, o sea, ¿cómo no me logré enfocar? Entonces, ese es mi primer aprendizaje, de lo que tú mencionabas de qué fue lo que cambió, ¿no? De cuando estaba en carrera a cuando me graduó. Cuando estaba en carrera, yo podía hacer millones de cosas y no sé cómo mágicamente salían. Y me gradué y me doy cuenta que quiero hacer millones de cosas y no me salió ninguna. Entonces, ese fue mi primer aprendizaje, que es algo que a veces, no sé si es algo de todos los hombres, pero los hombres son mucho más enfocados en hacer solo una cosa a la vez. Las mujeres somos más multitasking.
y a lo mejor a la primera le sale, no sé. Pero Bueno, para mí ese fue un aprendizaje. si hay una explicación neurológica, dicen que los hombres trabajan por cajitas, ¿verdad? El cerebro del hombre Sí, trabaja por cajitas. Entonces, cuando están en la cajita, como tú dices, del examen del GMAT, es el GMAT y están exacto, solamente en eso. Y nosotras, como trabajamos, el cerebro trabaja como por cables, queremos estar conectando muchas cosas a la vez. Ahora, exacto. Katy, cuando uno viene recién egresado, viene con esta combinación de, pues es que claro que puedo con muchas cosas, porque estuve en grupos estudiantiles, porque estuve cumpliendo mis materias y aparte tuve mi servicio social y aparte prácticas profesionales. Empiezas, tú dices, claro que puedo con muchas cosas. ¿Qué pasa cuando salimos al mundo laboral? Que a veces ya esto, ¿por qué es tan diferente? Bueno, quiero saber primero tu opinión. ¿Por qué crees que es tan diferente este cambio si ya venías de hacer muchas cosas, ahora que, ¿por qué solo una cosa? Mira, es una pregunta que me la he hecho tantas veces y no puedo encontrar la respuesta, porque incluso yo pensaría que el mundo laboral todavía te da un poquito más de, de oportunidad de planear, que dices, a ver, yo trabajo de 8:30 a 6 de la tarde, entonces incluso deberías de tener oportunidad de hacer más cosas, si tú lo dijeras. Yo creo que puede llegar a cansar o no lograr hacer cosas si tu trabajo no es lo que tú quieres hacer. Yo creo que va por ahí, porque ahora actualmente mi trabajo es justo lo que quiero hacer. Es lo que quiero hacer y donde quiero estar toda mi vida. O sea, justo ahora quiero que me peguen con un jugo a la silla y nunca me dejen ir, porque soy demasiado feliz en donde estoy trabajando en este momento. Entonces, si tú me preguntas si quisiera hacer otra cosa o por qué antes hubiera hecho mucho más cosas, creo que antes hacía mucho más cosas cuando estaba en carrera porque no demandaba tanto de mí hacer cada una de las cosas. Al final del día, si tú pasabas la materia, no importaba si la pasabas, bueno, no sé, en mi caso, con que la pasaras ya la pasaste y tienes el título de economista. En el trabajo o cuando entras a la vida real, en realidad nunca hay una meta final, no sé cómo explicarlo, no está el letrero de meta donde llegas, te dan tu diploma y ya, cumplí uno. En el trabajo constantemente tienes que estar demostrando que vales estar ahí, que tienes que estar esforzándote, compitiendo a lo mejor con compañeros, queriendo subir de puesto. Incluso puedes hacer muy buen trabajo y tu jefe no puede incluso no decirte, muy bien, felicidades, lo hiciste. Entonces yo creo que es un tipo de agotamiento distinto, en donde estás constantemente con un estrés que a pesar de que tu horario sea de 9 a 6 de la tarde, sales del trabajo y al menos en mi caso no me desconectaba tan sencillamente, porque al menos mi tipo de personalidad era, a ver, yo no quiero estar en este puesto un año, yo quiero subir, entonces te exiges incluso más de ti mismo y sabes perfectamente cuando empiezas a trabajar que hay millones que también quieren tener un trabajo y lamentablemente las empresas, en España no tanto, o en España casi no, pero en México el poder empleador lo tiene la empresa. O sea, la realidad es que aunque tú tengas opción de salirte de una empresa, es más complicado. Pero si una empresa ya no le gustaste, te vas. Entonces constantemente traes este estrés de tengo que pagar deudas, tengo que salir adelante, tengo que demostrar mi valor, que creo que eso no te deja enfocarte en hacer a lo mejor algo más o algo que te guste. Por otro lado, creo también que tiene que ver que venimos bajo un esquema por 20 años, un poco más de 20 años, desde que estamos chicos, entramos en la escuela, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, donde todo trabaja, como tú dices, bajo terminas y diplomita y aquí está. Correcto, ¿Y en qué pasa? El mundo laboral es completamente distinto. Nadie te felicita, nadie te entrega, como dices, un diploma, entonces es cambiar este esquema y si tú estás es porque tú quieres y porque tú te quieres superar y porque exacto, un ingreso fijo para vivir. Punto, se acabó. Entonces, pero no quieras continuar con tu esquemita del diploma porque nadie te lo va a dar. Y por eso nos somos criticados mucho los millennials, que siempre estamos esperando una felicitación, un reconocimiento. Pero bueno, este es otro tema. es Quería cierto. con la historia de qué pasa después cuando después de la quinta vez que presentas el GMAT. ¿Qué pasó después? Después de la quinta vez que presenté el GMAT, bueno, o sea, ¿cómo te puedo explicar que yo me hice un valle de lágrimas? Y el problema es que dejé que un examen le pusiera calificación a mi inteligencia y a mi valor. Y me ha costado darme tiempo. O sea, incluso hay veces que pasan situaciones y le digo a mi esposo, te digo, ¿cómo me siento? Como cuando presenté el GMAT. Como que o sea, ya es como una frase.
porque yo dejé que el examen le pusiera mucho valor a lo que yo era, por lo que yo quería lograr. Y creo que me ha costado, o sea, la última vez que presenté el examen creo que fue en 2016, hace 4 años. Me ha costado, yo creo, superarlo, porque es pesado, porque fue la primer traba hacia mi sueño de quererme ir a estudiar un MBA a Estados Unidos. Y yo sabía que lo necesitaba, un buen GMAT. Aún así intenté irme, o sea, aún así apliqué y gasté los 250 euros de ahora de cada una de las universidades, o sea, yo creo que por eso no tuve ahorros nunca, porque me la vivía gastando para poder cumplir mi sueño de irme a estudiar. Pero eh, yo creo que algo que me ayudó mucho fue darme cuenta que el GMAT era un examen y yo no era buena contestando ese examen, pero eso no quiere decir que yo no fuera buena en general. Y ni modo, tienes que ver así las cosas, tienes que ver las cosas como que vas a fracasar, pero lo intenté. No tienes idea de la cantidad de gente con la que he hablado que me escribe para decirme, oye, ¿me prestas tus libros del GMAT? Oye, cuéntame tu experiencia del GMAT. Y les platico todo, así como, por favor, aplique y vete. Y les pregunto, y me dicen, no, es que sabes que no tengo la disciplina para estudiar para el GMAT, o sabes que no me senté, o no, mira, ya estoy bien con el trabajo. Y para mí esto es algo interesante porque digo, mira, a lo mejor no me saqué el score que quería en el GMAT, pero no me quedé sin intentarlo. O sea, en verdad lo intenté todo lo que pude y si no se hizo, era por algo y en verdad era por algo. O sea, ahora que ya me gradué de otra maestría en economía, que es una maestría teórica súper demandante, me di cuenta que yo no hubiera sido feliz haciendo una maestría como un MBA. A mí el tipo de maestría que me gusta es una maestría más teórica y de economía, porque al final del día, y si me vuelvo a pensar, yo quería estudiar economía porque quería ser economista. No estudié economía para después dedicarme a finanzas o después dedicarme a negocios o a hacer estrategia. Yo en verdad quería hacer economía. Entonces tampoco iba a ser la solución irme al MBA. Y creo que esto también es parte de lo que te decía al principio. Es que no me conocía tampoco. Yo me dejé un poco encatusar con el glamour de irte a estudiar a un top MBA en Estados Unidos. Pero en verdad yo no quería hacer un top MBA en Estados Unidos. Simplemente que, ¿qué pasa? A veces tú buscas la gloria y buscas decir, yo me pude ir a hacer mi MBA a HBS, me pude ir a hacer el MBA a Wharton. Entonces a veces más bien no lo haces por las razones correctas por las que estudias ciertas cosas o haces ciertas cosas. Entonces, ahora que yo lo digo, que lo pienso, que si mi marido sí hizo el MBA y yo hice una maestría en economía, te juro que yo lo vi y digo, es que por algo, en verdad, por algo yo no pude hacer el GMAT nunca. O sea, en verdad yo creo que para el tercer intento Diosito estaba, es que esta no entiende. O sea, en verdad no le ha de haber cabido en la cabeza de que es que ya le dije 3 veces que no y ahí voy hasta la quinta. Pero bueno, o sea, así pasa y así es como a veces aprendes de experiencias. Y yo creo que la experiencia del GMAT fue de las que hasta el momento, más digo, a veces las cosas no van a pasar como tú quieres que pasen, pero entonces también planteate bien cuál es tu sueño. O sea, mi sueño era o sea, el sueño era hacer un MBA en Estados Unidos. ¿O por qué quería hacer un MBA en Estados Unidos? O sea, ¿cuál era la razón? O sea, ese debió de haber sido el medio, no el fin. No sé si me explico. Y me Entonces, ya que te lo empiezas a plantear, ya cambió totalmente mi perspectiva, pero es porque en verdad hice un proceso de introspección súper fuerte. O sea, yo creo que, por eso vuelvo a decir, o sea, de 2011 que me conociste como presidente del Consejo de Acciones por México, ahora yo te contaría narrativas súper distintas de lo que quiero hacer y mis sueños, porque a lo mejor en 2011 yo te hubiera dicho, Carla, yo quiero ser presidenta del Consejo de Acciones por México y de aquí quiero ser presidente de México, porque hubiera pensado que lo podía hacer y era porque quiero demostrar que lo puedo hacer, pero no porque en verdad lo quieres hacer. A ver, entonces, yo creo que sí tuve un replanteamiento de cuáles son mis objetivos y metas. Sí, fíjate que ahí va mucho también de la mano lo que es el ego hablando. A veces es tu ego de, yo ya logré esto y claro que yo puedo y véanme cómo voy a lograr hacer esto. Exacto. No tanto, pero real, esa etapa, Katy, que es fundamental, y no digo una vez en la vida, o sea, esa parte de introspección es necesaria cada cambio de tu vida, mínimo, porque cambias definitivamente. Ahora, después de que te vas a España, bueno, te casas, te vas a España, ¿y cómo pasa todo este cambio? Porque dejaste tu trabajo en México, para irte para allá, empiezas a trabajar la maestría, ¿y cómo cambia también tu estilo de vida?
y vuelves a hacer otra introspección de, a ver, si era por donde yo quería, ¿qué tanto es lo que soñaba con lo que realmente es? Mira, yo tengo la ventaja que me casé con una persona que se enamoró de mí con todas mis locuras. Se enamoró de mí yo queriendo lograr todo lo que quería lograr y no me quiere cambiar nada. Entonces, cuando a Eduardo lo aceptan hacer la maestría en el IESE, en Barcelona, él me dijo, pero yo quiero escoger ahí porque tú quieres hacer tu maestría en economía y tienen la Barcelona Graduate School of Economics ahí, que está en top 10 en Europa. Entonces, yo creo que nunca hubo ese pleito que a veces existe cuando te casas, de que tienes que escoger el sueño de uno o posponer el de la otra persona. O sea, no quiere decir que eventualmente no la logras, sino posponer un poco. Entonces, tuvimos la fortuna de casarnos y poder irnos a la misma ciudad a cumplir nuestro sueño educativo, porque vuelvo a decir, estudiar una maestría no debe ser el fin, tiene que ser el medio para lograr algo más, es lo que yo creo. Entonces, empiezo a estudiar la maestría en economía y el golpe más grande que tuve fue que llevaba 4 años sin estudiar. No era que no supiera, qué difícil fue volverme a poner a estudiar. Yo estaba acostumbrada a otro ritmo, o sea, así como vienes de los 20 años de escuela y tienes que pasar esa transición a ahora empezar a trabajar. Ahora, después de 4 años de trabajar, ahora otra vez tuve que volver a agarrar el ritmo de ser estudiante. Pero la verdad es que ahí yo sí aprendí de la lección que tuve de cuando empecé mi vida profesional trabajando y dije, me voy a dedicar a hacer una cosa. Y la única cosa que me voy a dedicar a hacer es estudiar. No voy a hacer nada más. No voy a ponerme a escribir mi tan anhelada novela. No me voy a poner a hacer política. No me voy a poner a hacer nada. Me voy a dedicar a estudiar, a llegar a mi casa y ser esposa. A disfrutar estos 2 años maravillosos en Barcelona. Y creo que esa fue la primera vez que aprendí en verdad cómo solo dedicándote a hacer una cosa a la vez y enfocando todo tu esfuerzo, en verdad puedes recoger frutos, porque estás tan enfocado que te ayuda. Yo no hice nada más que estudiar. Voy a decir la verdad, fueron difíciles los primeros 2 meses, también porque si de por sí la carrera de economía es una carrera muy pesada, la maestría, bueno, en verdad que qué cosa la econometría y la teoría económica que había detrás. Pero agarré pues el ritmo y me puse a estudiar. Si siempre había sido buen estudiante, porque otra vez ya no iba a volver a ser buen estudiante. Y yo quería ser muy buena porque dije, mira, no estoy en cualquier universidad, no me está saliendo barata y me costó entrar. Pues voy a sacar lo mejor y lo mejor para mí era ser la mejor estudiante y tener el mejor aprendizaje y también ir a hablar con profesores, conocer qué era lo que ellos estaban aprendiendo, qué era lo que me podían enseñar, qué yo podía aprender de mis compañeros, qué ellos podían aprender de mí. Era la primera vez que estaba en un ambiente internacional, 100% internacional. Éramos nada más 4 personas de México en todo el programa. Entonces tampoco te puedes refugiar de, ay, déjame buscar a los mexicanos del máster y nos hacemos amigos. La realidad es que también ahí empieza a cambiar mucho tu manera de pensar y tu manera de ser, porque empiezas a conocer a otras personas, otras realidades, otras maneras de pensar, y yo creo que eso es muy enriquecedor. Yo creo que irte a estudiar fue una de las cosas más enriquecedoras en ese sentido. Y fíjate, te voy a interrumpir tanto que ti. No, Ahorita no hay problema. me está haciendo clic una cosa. Yo creo que la carrera o la universidad nos ayuda a descubrir todo lo que hay en el mundo, todas las áreas en las que te puedes enfocar. Y esto no estoy hablando de, estudiaste finanzas, no, sino, oye, ¿te gustó grupos estudiantiles? Entonces te gusta la actividad también, o te gusta todo lo que es de análisis, pues a lo mejor por ahí ese es otro camino. ¿Te gusta el tema de emprendimiento? Otro camino. Vaya, los negocios, me acuerdo todo el programa de liderazgo que había también, vaya, otro camino. Son como que la universidad creo que te presenta todo lo que hay, pero la maestría te enfoca. Yo Entonces, también creo eso. porque ahorita justo concuerda con todo lo que me estás diciendo. Tú saliste tu primer trabajo, el mundo laboral, ay, sí me gusta, y te empiezas a topar de topes, a hacer de topes, perdón, de por aquí voy, no, por aquí no, ¿por qué no puedo con 2 cosas, 3 cosas? Quiero aplicar para el GMAT, pero quieres seguir por eso. La maestría, ¡pum!, te enfocó a, me voy a dedicar a esto, y ve todo el provecho que le sacaste a eso. ¿Qué pasó después Sí. de Sí, yo coincido contigo. Yo creo que la universidad, no sé si en México en general sea en todos lados igual, pero yo creo que debería de todavía ser, como se llama, mucho más universal, que no te enfoquen a hacer solo una cosa, que después tengas oportunidad de salir al mundo laboral, tengas experiencia. La experiencia no se trata de acumular
numerito para tu currículum. Experiencia se trata saber qué te gusta, saber qué quieres hacer. Acumula todo lo que puedas y después ya decide enfocarte y haz tu maestría. O sea, yo creo que eso fue algo increíble que pude haber hecho, no haberme graduado y haber hecho la maestría después. Es más, ni hubiera sabido en qué hacerla, porque yo hice la maestría en economía, pero me especialicé en competencia económica y regulación de mercados. Yo no hubiera sabido que eso era lo que me gustaba si hubiera hecho la maestría saliendo de la carrera. Y creo que todavía ni siquiera hubiera sabido que era lo que me gustaba 2 años después de haber trabajado. O sea, necesité tiempo para pensar en verdad a qué me quería dedicar. Y justo Y sí, ahorita que decías lo de que si era nada más en México, a mí me tocó estar en un año en Francia. Y ok, cuando estábamos bien, esto fue en el intercambio en la universidad, Katy, y me tocó o sea, cuando ya esa etapa donde ya ves a los chavos, a todos aplicando para sus trabajos. El mexicano es, voy a mandar mi currículum a 1000 empresas y a ver cuál me acepta. El europeo es más enfocado en eso, en, a ver, yo quiero, y empieza a revisar los puestos, quiero esta rama, pero desde más jóvenes se empiezan a enfocar, quiero algo más por aquí, y si no es este puesto, pues mejor no, busco por otro lado. Igual y ya después se dan de topes de no, no era lo que buscaba y se replantean, pero desde el principio van un poquito más, sí, enfocados en lo que buscan. El mexicano sí tenemos esa mala mente, esa cultura de, pues, donde me acepten, voy a aprender. pero mira, creo que es interesante lo que dices. Me estoy yendo un poco del tema solo para cerrar. Yo creo que eso es súper cultural. Yo lo he vivido ahora que vivo en España, que a mí me impresiona que un mexicano aplica donde sea porque quiere tener trabajo. Y la manera en la que funciona una sociedad como España, donde el gobierno te apoya tanto, porque no tienes idea cómo apoya un gobierno europeo, tienes un colchón de casi casi decir, me puedo esperar un año a buscar el trabajo que quiero y no pasa nada. Entonces yo creo que también eso tiene mucho que ver culturalmente cómo es la sociedad, pero también cómo el gobierno apoya a que te dediques a hacer lo que en verdad quieres y para lo que eres bueno, y un gobierno en el que no te apoya tanto en ese sentido, pero que a lo mejor puedes conseguir trabajo en lo que sea. Entonces yo creo que eso no, o sea, sí tiene que ver con la del tipo de sueños o cosas que quieres lograr, pero también yo sí me he dado cuenta que en España al menos, y estoy segura que es en Europa en general, se apoya un poco más que tengas ese tiempo para decir, ¿sabes qué? Voy a tomar un año para saber qué es lo que quiero hacer. Es más normal. En México no es normal. Te catalogarían como un vago, como que no quieres trabajar, o ni siquiera te catalogarían. Es de, oye, tengo que pagar mi crédito mañana, o sea, el crédito educativo, o yo tengo que pagar mi coche, o tengo que pagar renta, ayudar en mi casa a pagar la luz, lo que sea, es distinto. Entonces yo creo que también no es tanto que en México el estudiante mexicano no quiera cumplir sus sueños, es que a veces ni modo, tienes que dejar el sueño por el paycheck y es algo triste, pero es algo que he visto en Europa. Bueno, Pero regresando a la historia, regresando, sí. pasa después de la maestría? Mira, yo tuve muy buena suerte porque me enfoqué tanto a que me fuera muy bien en la maestría, que me fue muy bien en la maestría. Incluso di el discurso fui la representante de los estudiantes y di el discurso en la ceremonia de clausura. Al final del día yo soy quien soy y me encanta hablar en público. Entonces, cualquier oportunidad que tengo para hablar en público la tomo. Y di la ceremonia de clausura y la realidad es que yo me iba a quedar a vivir un año más en Barcelona porque mi maestría duró un año y la de mi marido duraba 2. Y yo había hecho las paces con el hecho de que un año no iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tengo permiso de trabajo en España, entonces no podía buscar un trabajo. Pero a ver, o sea, la maestría de mi marido dura 2 años, no pasa nada. Entonces yo sentí que dije, a ver, tengo esta oportunidad este año para hacer cosas que en la vida haría. Tomé cursos de cocina, no te decía la cantidad de cursos de cocina que tomé, de arreglos florales. Yo en la vida hubiera tomado un curso de arreglos florales. Me iba con mis amigas a tomar cursos de cómo arreglar la mesa, cómo sorprender a tus invitados. Bueno, cosas que no van con la personalidad de alguien que me conoció antes de ese año. Lo disfruté enormemente, no tienes idea, la gocé pero eso no me quitaba que no estuviera enfocada. O sea, yo al final del día quería entrar a una consultora económica. Entonces, desde el momento en que me gradué, hice mi mapping y dije, a ver, si me quedo a vivir en México, ¿a dónde podría aplicar? O sea, más bien, si nos regresamos a vivir a México, ¿a dónde podría aplicar? Si por algún motivo nos quedamos en Europa, ¿cuáles son mis opciones? Entonces empecé a hacer un planning. Yo creo que el planning es súper importante.
y ya empiezas a ver qué es lo que te gusta. Entonces te puedes preparar. No era de apliqué a donde fuera y me llamaban de un día y al día siguiente iba a una entrevista de trabajo sin prepararme, sin saber qué era, sin conocer la cultura, la empresa. No, la verdad es que el hecho de haber tenido un año de colchón, como le llamaríamos, para saber qué era lo que yo quería hacer, me ayudó a que me fuera muy bien también en las entrevistas de trabajo porque me preparaba muy bien, me ponía a hacer en verdad una investigación de cómo era la empresa, qué era el tipo de casos que tenían, hablaba con la gente que tenía que hablar, me metía a LinkedIn y veía, a ver qué contactos tengo que trabajan ahí, que me puedan platicar un poco más, que me den una idea de cómo son las entrevistas, de cuál es el perfil que buscan. Entonces me preparé bastante bien. Y tuve la ventaja que Eduardo hace su internship en Madrid a mitad de su MBA y le ofrecieron quedarse a trabajar ahí terminando. Entonces yo sabía que me iba a quedar a vivir en España, específicamente en Madrid, un año antes de que nos mudáramos, porque todavía faltaba ese año en el que Eduardo tenía que terminar su MBA. Eso te da una ventaja enorme. O sea, planear en verdad, yo lo recomiendo, te da una ventaja enorme. No, la ventaja o los que llegan primero no necesariamente son los que corren más rápido, son los que planean mejor. Entonces, yo me gradué de la maestría y me puse a ver, ¿cuándo son las aplicaciones de primera ronda? A ver, cierran en diciembre, estoy en septiembre. Me puse a hacer mi tarea y dije, hay 4 consultoras en Madrid en donde quiero trabajar sí o sí. Me puse a aplicar a las 4 y no hacía nada más que prepararme. Hablaba, hacía entrevistas de ensayo con Eduardo, que él en un cuarto y yo en otro y hablando por teléfono para ver si se me escuchaba bien la voz, si se me entendía el inglés, si estaba contestando bien los casos. Hablaba con amigos para que me hicieran entrevistas también de ensayo. Hablaba con profesores para que me ayudaran con las cartas de recomendación, con el cover letter. Me preparé bastante bien. Entonces yo para diciembre del 2018, 6 meses antes de que me mudara a Madrid, yo ya tenía trabajo. Entonces todavía lo pude disfrutar mucho más. Pero fíjate, Carla, que esto es lo que te decía, me enfoqué a hacer una cosa, a buscar trabajo. Entonces iba poco a poco, fíjate cómo vas cumpliendo tus metas cuando tienes el camino bien dicho. A ver, primero tengo que acabar la maestría. Ya la acabé, me fue bien, perfecto. ¿Cuál es el siguiente escalón? Conseguir el trabajo, ¿cómo lo consigo? Te tienes que preparar para la entrevista, ¿ok? Vas subiendo poco a poco el escalón. Y el escalón no lo estás subiendo sobre paja, lo estás subiendo sobre ladrillo. Porque cuando quieres hacer muchas cosas a la vez, no puedes construir igual. No puedes construir igual. Y es algo, justamente en una entrevista esta semana, algo que decíamos, que no debes de ver toda la escalera, es un escalón a la vez, porque cuando ves el todo, se te puede venir un monstruo, te desanimas, dices, no, no voy a poder con esto. Pero si vas uno a la vez, no, vas construyendo sobre el ladrillo. Me encantó esa frase. Es que es la verdad, porque fíjate, si tu meta en la vida es ser, que es algo que me gustaría hacer, ser directora en la empresa donde estoy, pues claro, del puesto al que estoy a ser directora, me desanimo. Faltan años. Pero si de mi puesto actual al siguiente puesto lo veo, digo, a ver, esto es lo que tengo que hacer. Entonces ya subiste el escalón y cambia mucho, pero te digo, esto fue algo que aprendí, la experiencia es lo que te lo da. Porque aprendí de cuando recién me gradué que quería seguir haciendo todo y no puedes seguir haciendo todo. Entonces, para mí ha sido que el buscar las metas no se trata de decir, mañana me voy a poner a escribir el libro. Se trata de ir viendo camino a camino qué es lo que tengo que construir para hacerlo. Entonces, yo te digo, me dediqué solamente a hacer las entrevistas y tuve hasta incluso opción de elegir en cuál empresa yo quería estar. Y no era porque yo fuera más inteligente que los demás candidatos, fue porque en verdad me preparé. O sea, me puse a hacer lo único que tenía que hacer. Y estuvo delicioso, porque en diciembre yo ya tenía trabajo, todavía tenía 6 meses más para disfrutar Barcelona. No hay nada más bonito en este mundo que poder disfrutar sin esas mortificaciones. Y todavía tuve muy buena suerte. A ver, digo suerte, pero son escalones que fui construyendo, con oportunidades, claro. Es tomar las oportunidades, que cuando en la universidad donde estudié se enteraron que me estaba quedando un año adicional viviendo en Barcelona, me dijeron, a ver, no te vas a quedar sin hacer nada. Y me contrataron de profesor en la universidad. Entonces todavía yo me puse a dar clases en maestría, bueno, en maestría fui asistente de profesor, pero di clases en maestría y en undergrad, en universidad, de una materia que me encantaba. Yo seguía platicando con todos los profesores que nos hicimos amigos y lo disfruté tanto. A ver, di 20 o 30 horas de clase al semestre, no fue nada. Pero ahí también fue cuando me di cuenta, oye, ¿sabes qué? Me gusta esto de ser profesor, me gusta. Entonces, la verdad es que fueron 2 años de mi vida que no cambié por nada. A ver,
siéndote honesta, no todo fueron estrellitas. Claro que recién casada, sin trabajo los dos, de estudiambres, como lo conocemos, viviendo de la beca del CONACYT, la beca de Banco de México, y hay incertidumbre porque pues tú le apuestas a irte a hacer una maestría al extranjero, pero oye, si hay una crisis económica, si no te contrató la empresa, si mil y un cosas pueden salir mal y solo regresas con deudas. Pero esto era algo que te decía, o sea, yo creo que también tiene que ver qué tanto vas a moderar tu riesgo. Si siempre has sido una persona que ha hecho las cosas bien como las tienes que hacer, estás minimizando el riesgo, porque estás haciendo bien las cosas, que fue la manera en la que yo lo busqué. Dije, ok, me voy a aventar, irme a hacer la maestría en el extranjero, dejar todo lo que conozco, hacer este cambio de carrera. ¿Cómo le puedo hacer para aumentar las probabilidades de éxito? Enfócate a hacer eso, no hagas nada más. Igual Eduardo, él dijo, a ver, me estoy haciendo el MBA, que son los 80,000 euros que cuestan estos años más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dedícate a ser excelente en el MBA y a ser excelente en tus entrevistas. Y a ver, no quiere decir que el riesgo no va a existir, pero minimízalo lo más posible y toma un riesgo. Y cuando tú sabes que puedes hacerlo, ¿por qué no te va a ir bien? Entonces yo creo que eso fue algo que me hizo darme cuenta que, a ver, sí, son estreses de, a ver, en esta empresa me dijeron que no, en esta sí, que no tengo fit, que tengo el fit, que no pasé el examen de primero. Como pareja vas construyendo bastante, ves cómo uno fracasa, cómo cumple sueños, pero también le vas aprendiendo un poco y empiezas a darte cuenta de si se puede mitigar el riesgo y puedes ir logrando tus metas. Entonces cada vez se te va quitando más el miedo y vas alcanzando tus metas. Oye, Katy, y ahora empiezas a trabajar en esta nueva empresa. Digo, no quiero alargar mucho esta entrevista, pero me interesa mucho. ¿Cómo fue los primeros momentos trabajando en la empresa? Mira, para mí fue una experiencia súper distinta a lo que estaba acostumbrada en México, porque yo trabajo en una empresa de consultoría económica que nos dedicamos, o sea, es una empresa, somos 300 personas y todos somos economistas. Entonces, la gente que conoce cómo somos los economistas, no somos las personas tampoco más simpáticas ni más populares, ¿verdad? De la fiesta. O sea, yo incluso me acuerdo en carrera que hasta los mismos economistas queríamos hacer las fiestas con los industriales y con las de comunicación y las mercas para que estuviera más divertido. Entonces, imagínate, somos una empresa de 400 economistas. Soy la primer mexicana en trabajar en la empresa. Entonces también yo creo que estuvo interesante porque traje algo diferente a la mesa, una manera distinta de trabajar y de costumbres. En donde yo trabajo en particular, la gente es muy teórica, muy. Es la gente más inteligente con la que he trabajado y hasta asusta, porque todos son más inteligentes que tú. Yo creo que nunca había estado en un lugar en donde todos fueran más inteligentes que tú. Y es algo que asusta. Pero también tú siempre te das cuenta que tienes algo que aportar a la mesa, lo que sea. Y creo que he hecho muy buena mancuerna. Yo trabajo en la oficina de Madrid, pero es una empresa originaria del Reino Unido, o sea, de Inglaterra. Y creo que ha sido retos en todos los sentidos. Desde yo trabajo en inglés. Si tenemos proyectos en España o en Latinoamérica, a veces son en español, pero incluso los clientes te piden que el proyecto sea en inglés. Entonces estoy trabajando en otro idioma. Estoy trabajando con una cultura súper distinta. Yo estoy acostumbrada a que México es muy formal, que te vas en traje, que te vas, si eres niña, a veces con el tacón. Eso de la cara lavada no existe en México, como que es un tipo de formalidad muy distinto. Y aquí yo recuerdo mi primer semana, todos en shorts, todos. Y yo, súper emocionada que iba a empezar a trabajar, me fui a comprar mis pantaloncitos godines y mis tacones godines, y yo, bueno, ya estoy lista, súper formal, y todos en shorts. O sea, si hay un cambio cultural grande, no te voy a mentir, o sea, si hay un shock cultural, pero yo creo que siempre tienes algo que aportar. Sí me dio miedo, no te voy a mentir, mi primer proyecto fue en telecomunicaciones y yo no sabía nada de los tecnicismos y asusta, pero también te das cuenta, experiencia otra vez, que si preguntas te contestan y ya, no hay nada más grave. Pregunta y te van a contestar y ya vas a aprender y luego vas a preguntar otra cosa. Y así es como vas aprendiendo, es como vas generando conocimiento y expertise. Entonces yo creo que eso fue como que no llegué tan asustada. En realidad no llegué tan asustada, si te soy honesta, porque nada más me dedico a trabajar, porque es el trabajo de mis sueños. Hace poco, por ejemplo, tuve una oferta para dar clases otra vez y súper tentada porque está en mi bucket list. Yo quiero dar clases, quiero ser profesora. Pero ¿sabes qué, Carla? Dije, no, mi trabajo ahorita y lo que quiero hacer es ser la mejor en esto. Quiero ser la mejor consultora en telecomunicaciones, competencia y energía.
¿Voy a llegar a ser maestra? Sí. ¿Y cómo voy a llegar a ser maestra? Porque voy a ser la mejor consultora en competencia en telecomunicaciones y energía. Y así es como lo voy a lograr. No distrayéndome y tratando de hacer más cosas al mismo tiempo. Ya aprendí que así no funciono yo. Entonces, no me enfoco más que hacer eso y lo disfruto tanto. O sea, en verdad yo nunca me había dado cuenta lo que es en verdad, haz lo que quieres hacer y no vas a trabajar ningún día. La gozo, soy feliz yendo a la oficina. Bueno, ahora ya no vamos a la oficina, es remoto, pero es algo que disfruto y no sabes lo feliz y agradecida que estoy de nunca haber pasado el GMAT, de haber hecho la maestría en economía y de dedicarme a hacer lo que hago, porque definitivamente pude haberlo hecho 7 u 8 veces más el GMAT a lo mejor, o pude haber intentado 5 o 6 veces más irme a Estados Unidos, y no me imagino una manera en la que yo pudiera ser más feliz, o en la que pudiera en verdad estar logrando mis metas. Y creo que fue porque me empecé a replantear cuáles eran las metas, y no cuál era el medio o el camino. Me encanta escucharte, Katy, no sabes lo emocionada que estoy. Estoy segura que los que te están escuchando también están sintiendo esta energía. Oye, esta vibra. Oye, Katy, y por último, ¿qué viene para Katy? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son tus siguientes metas? O como tú dijiste, una ya sabemos que es ser profesor de una universidad. ¿Qué más? ¿Y cuándo crees que o sea, si le pondremos una fecha o qué tiene que pasar antes para después hacer este tipo de siguiente meta? Claro, mira, si yo ya me fuera a morir y tuvieran que describir qué son las 3 cosas que quiso hacer y si Dios quiere las pudo hacer, serían, como dices, ser profesora de universidad ya más formal, no solamente un año que di clases, tener un doctorado y escribir como columnista o escribir un libro. Son las cosas que más me interesan. Ahora, de fechas, yo creo que primero necesito enfocarme y ser la mejor en lo que quiero hacer ahorita, antes de poner una fecha. Y yo creo que gradualmente, a medida que vaya construyendo esto, lo demás se va a empezar a dar. Porque estoy segura que en el momento en que ya domine el tema que me interesa, que es ser consultora de competencia y regulación, voy a empezar a poder dar clases. Y estoy segura que a medida en que empiece a tener más experiencia en lo que me estoy dedicando a hacer, voy a saber en qué quiero hacer mi doctorado. Y en el momento en el que ya sepa, ya empecé a dar clases y ya supe en qué quiero hacer mi doctorado, se me va a dar natural ser escritora de columnas, a lo mejor en lo que me especialicé. Entonces yo creo que lo que necesito es tomarme un paso a la vez. Me muero de ganas de hacer un doctorado, pero no quiero cometer el error de hacerlo en algo que todavía no estoy segura. Quiero tener otra vez esa buena experiencia que tuve al hacer la maestría y al haber topado con tanta pared hasta que encontré justo la que quería hacer. Entonces no me quiero precipitar. Quiero saber exactamente, y no tengo prisa con el tiempo. La realidad es que una de las ventajas de vivir en España es que te das cuenta que aquí, o en Europa en general, todo el mundo es joven todo el tiempo, porque la gente siempre está haciendo cosas distintas. La edad promedio de ser madre en España son 38 años la primera vez. La gente nunca deja de estudiar, nunca deja de viajar. Entonces la realidad es que no siento esa prisa de, híjole, si no hice el doctorado antes de los 40, ya no lo hice, ya no lo siento, porque en verdad te das cuenta que tienes mucho tiempo para hacer las cosas y mejor hazlo bien pensado y bien planeado. Entonces yo creo que eso es lo que quiero hacer de fechas, que en el momento en que yo diga, ya maduré y ya sé que esto es en lo que me gustaría especializar 5 años y escribir una tesis, va, en eso me aviento y voy a hacer mi doctorado. Y en el momento en que ya sepa justamente qué clase es la que me interesa y en cuál voy a hacer la mejor, justo esa clase voy a dar y en esa voy a ser profesora. No quiero, no quiero precipitarme y tomar decisiones que no me harían feliz y que no me harían, sobre todo, enfocarme en que eso sea lo que yo quiero hacer. Katy, y por otro lado, ahorita que me llamó la atención que dijiste que una mujer se embaraza en promedio en Europa a los 38 años de edad, pero quiero saber cuál es tu plan, porque tú también, pues como mexicana, tienes una cultura y pues vives otra cultura ahorita en España, pero si en dado caso en algún momento te gustaría formar una familia, ¿cómo crees que esto pueda ayudar, perjudicar o impactar? Más bien la palabra es impactar en tu vida profesional. Mira, si yo tengo dos cosas que siempre dije que no me iba a pasar cuando tenía como 22 años y que ya no me da miedo. La primera es que yo dije, yo nunca me voy a casar. Como que me daba miedo el casarme, decía, ¿para qué desatarte? O sea, yo pensaba que ya casándome ya nunca iba a hacer nada y nunca iba a lograr nada y ya se te acabó todos los sueños que tienes y te quedaste en tu casa. Y me di cuenta que no. Me di cuenta que me casé con el hombre con el que me tenía que casar y fui a cumplir todos mis sueños. Entonces, que no necesariamente estaba peleado.
Y yo creo que con la maternidad ha de ser algo similar. Yo creo que tu vida profesional nunca debe de estar peleada con tu vida personal, porque en el momento en que se empieza a pelear, yo creo que empiezas a ser infeliz. A ver, eso no quiere decir que si tú te quieres dedicar 100% a tu vida profesional estés mal y que no deberías de hacerlo porque deberías de tener una vida personal y deberías de casarte y tener hijos. Yo creo que es una decisión que cada quien puede tomar, pero no creo que sea algo que esté peleado. Yo creo que es algo simplemente que lo tienes que platicar con tu pareja y lo tienes que planear. En mi situación en personal, yo viviendo en España, veo que la situación para una mujer es mucho más favorecedora que una mujer a lo mejor en México. De entrada tienes casi un año de maternidad, que eso es una oportunidad enorme. En España, así como en Europa, tratan de promover mucho que tenga la gente hijos. Entonces tienen muchos programas para apoyar a que las familias tengan hijos. Incluso tienen que les reducen impuestos, las escuelas son muy buenas y son públicas, no pagan transporte. O sea, la realidad es que se incentiva mucho que siga existiendo la familia. Entonces, desde que tú tienes la opción de tomarte un año de maternidad y que los padres 4 meses, cuando en México creo que les dan una semana, les dan más para la luna de miel, que no te cambia tanto que supongo que como tener un hijo, yo creo que esas son las facilidades que tiene alguien en Europa. Yo he visto en mi empresa, por ejemplo, que una que acaban de hacer directora en diciembre estaba de maternidad y la hicieron directora. O sea, yo me he dado cuenta que no juzgan la naturaleza de la mujer, o sea, no te van a castigar por tú querer tener un hijo. No, no es algo que se va a castigar, es algo que al revés. Creo que les gusta que haya mujeres en las empresas, pero es porque aquí las mujeres siguen estando en puestos altos y han demostrado el valor que tienen. Entonces, no tiene por qué afectar la maternidad con que sigas trabajando. No es algo que debería de estar peleado. Y es algo que a mí me gusta mucho de la cultura en España y en Europa que tú como mujer en verdad tienes unas oportunidades increíbles y que, que tener un hijo no va a ser un retroceso para tu vida. Y a ver, no tengo ni un hijo en España y no tuve nunca ningún hijo en México, pero por lo que yo veía de mis compañeras, pues 3 meses de maternidad a veces no es suficiente. Entonces eso a veces tiene que hacer que tengas que renunciar a tu vida profesional. Y en España no he visto a nadie que tenga que renunciar a su vida profesional por por tener un hijo. A ver, a lo mejor renuncian, pero es por gusto, no porque no se les dé las facilidades. Y yo sé, por ejemplo, en Alemania, una de mis mejores amigas que vive allá, les dan la opción de hasta 2 años de maternidad. Entonces, yo creo que vivir en un país o en una cultura donde no se te castigue por ser mujer y al revés, que busquen que los hombres igualen. Esto es algo que, por ejemplo, a partir de 2021 va a pasar en España, los hombres a fuerza se tienen que tomar un mes. No se tienen que tomar los 4 obligatorios, pero un mes se las tienen que tomar a fuerzas porque es el tiempo que una mujer que tuvo un hijo se tardaría en recuperar. Entonces, son cosas que a veces te pueden poner en desventaja. Y eso, bueno, yo creo que no he visto la necesidad en España que las mujeres tengan que renunciar a una carrera o a un sueño profesional. Definitivamente. Katy, no sabes lo enriquecedor que fue esta plática. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias No, Carla, gracias por invitarme a la conversación. por haber explicado todos estos, vaya, toda esta historia que tú has tenido, por lo que has pasado y los principales aprendizajes que te ha dejado. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No sé si hay algo con lo que quieras cerrar, con lo que quieras ya dejar un último mensaje a los que nos están escuchando. Mira, yo creo que el aprendizaje más grande que tuve, porque suena como si hubiera sido sencillo y nunca es sencillo. El problema es que tú tienes que decidirte a hacer las cosas y estar consciente que te vas a equivocar muchas veces. Y yo creo que la diferencia que hace que una persona tenga éxito a que no tenga éxito o que veas que logró lo que quiso lograr fue porque se equivocó tantas veces que ya agarró experiencia y ya no se vuelve a equivocar en lo mismo. Entonces por eso llegan ahí. Pero si no te equivocas, si no tomas decisiones, si no tomas acción, nunca vas a tener la experiencia. Experiencia no tiene que ver con edad, experiencia tiene que ver con lo que has vivido. Entonces, tú te conviertes lo que has vivido y las decisiones que has tomado. Eso es un 80% de lo que eres. El otro 20% es las decisiones que quieres tomar. Entonces, construye bien eso que tú eres, ese 100% que tú eres, y te tienes que arriesgar, y tienes que tomar decisiones, y te tienes que equivocar, y vas a aprender, y vas a llegar a donde quieres llegar. Pero mi consejo es que construyas un escalón a la vez. Y de ladrillo. Y de ladrillo.
Gracias, Katy. Fue un gusto tenerte. Y cualquier cosita vamos a dejar aquí tus redes sociales para el que guste Claro, seguirte en la... Veo que ya también estás haciendo, contribuyendo en publicaciones de investigaciones que están haciendo con tu consultoría. En las sí. Entonces vamos a compartirlo también por aquí para el que quiera ver un poco más en qué está Katy y pues estamos seguros que te vamos a ver crecer muchísimo más. Muchísimas gracias, A Katy. ti, Carla. Gracias a todos. Hasta luego.